Y nuestro tema esta mañana es los sentimientos vitales de un cristiano. Y bueno, los últimos 5 versículos de este capítulo 15 de la epístola a los Romanos, creo yo que el tema que prevalece, tal vez el tema sutil a través de estos versículos, con una aplicación a nuestros corazones, es el de los sentimientos. Los sentimientos de un cristiano, sentimientos vitales de hecho. Y es un hecho que todos como creyentes podemos a veces estar muy fríos. Podemos permitir que esto nos pase. Y no se supone que estemos enfriándonos cada vez más y estar sin preocupación, sino más bien tenemos que ser personas que se gozan. Dice el apóstol, os digo, gozaos. Una vez más os digo, gozaos. Somos un pueblo que está lleno de felicidad y gozo, incluso en tiempos de dolor. Podemos buscar a Dios, podemos venir a Cristo, e incluso en momentos de dificultad, aún así hay una certeza ciertísima y tantas cosas por las cuales podemos ser agradecidos para con Dios. Bueno, la conversión nos da nuevos valores, ustedes lo saben bien. Y tendríamos que reavivar nuestra preocupación constantemente y nuestros sentimientos. Así que seleccioné el tema de los sentimientos vitales de un cristiano, aunque tal vez no sea evidente que esto está en estos versículos, pero lo será a medida que lo explicamos. Versículo 29, primero que nada, quiero hablar un poco al respecto de los sentimientos de anticipación. Ya tuvimos un poquito de eso en versículos anteriores, pero aquí en el versículo 29, y sé, dice el apóstol, tengo certeza que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Espíritu de Cristo. ¿No veis aquí la anticipación que el apóstol tiene? El apóstol la llama esperanza. Por ejemplo, el 15, versículo 4, al final del versículo 4, donde dice, a fin de que por paciencia la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y ya habíamos dicho que el griego significa anticipación. Hace poco tiempo lo estudiamos, la necesidad de anticipar, de tener la expectativa de la bendición continua de Dios, aquel Dios que nos ha salvado, bendición a través de la vida. Y tenemos que anticipar también la gloria eterna y el final de nuestro camino, y el apóstol lo vuelve a mencionar en el versículo 13 también, donde dice que también estudiamos si el Dios de esperanza, el Dios de anticipación, de expectativa, de expectación, vimos la práctica de la expectativa, de tener expectativa de una bendición espiritual. Este Dios os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza, en anticipación, por el poder del Espíritu Santo. Y en el versículo 29 lo tenemos una vez más, aunque no se menciona la palabra, podemos oler que está diciéndose esto aquí, y sé, él anhela esto, y sé, tengo certeza que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Tengo certeza, sé, lo sé. Se puede traducir tengo certeza, se puede traducir lo sé. Y esto es dicho con certeza. Y bueno, cuando dice tengo certeza, tal vez es la mejor traducción, es más fuerte. Y el apóstol no podía tener certeza de cuándo iría o qué circunstancias habría para poder ir a Roma. Pero él anticipaba. Él podía anticipar el gozo de estar ahí y de escuchar todas las historias de la gracia y la conversión de esos creyentes en la iglesia de Roma. Él podía anticipar la oportunidad de poder impartirles algo. Él anhelaba esto. ¿Qué será la vida para un mundano si no tuviera cosas que anhelar? Anhelar, por ejemplo, las vacaciones, o cierta reunión, o cierto entretenimiento, cierto placer. Y la vida está llena de quehaceres y dificultades, y todo el mundo tiene que trabajar, pero todo es puesto allí porque hay una capacidad de anticipar. Y como creyentes estamos ahí, y a veces nuestra capacidad de anticipar es erradicada. Y comenzamos a darlo todo por sentado, y las bendiciones que el Señor nos ha dado, las damos por sentado. Y cuando vas a trabajar,
o cuando te bajas del tren o del autobús. Tal vez tienes que caminar y tal vez no anhelas todo ese tiempo de estar viajando en autobús o en metro, en tren. Y tal vez estás acostumbrado al caminar que tienes que caminar y tal vez no lo anticipas, no lo anhelas, no tienes ganas de eso. No intentas ponerte en un entusiasmo artificial para que en los últimos metros antes del trabajo estés contento. Y nosotros podemos tener el mismo tipo de indiferencia al respecto de las cosas espirituales, lamentablemente. Y venimos a un culto, no necesariamente con tristeza, pero sin anticipación, sin haber reflexionado, sin habernos preparado, sin tener gozo. Dejamos que el enemigo de las almas se apodere de nuestros pensamientos. Esto nos puede pasar y el apóstol nos da un poco de instrucción al respecto de su procedimiento y aquel procedimiento que tendríamos que adoptar. Él no sabe cuándo iba a ir a Roma y bueno, él no fue en las circunstancias que él deseaba como un hombre libre. Él fue en algún momento después como un prisionero, obligado a apelar al César, y vino en cadenas. Y todavía el Señor respondió su oración y se le permitió tener su casa rentada durante 2 años y recibir personas y ministrarles y ser de gran aliento para la iglesia y escuchar de ellos, de modo que el Señor respondió sus oraciones, pero no en la forma en que él hubiera esperado. Sin embargo, ahí tenemos, él anticipaba cualquier forma que fuese la respuesta de Dios, el Señor estaría con él. Y él tenía certeza de que eso sucedería y podría impartir grandes cosas a las personas para sus corazones y almas, por amor a ellos. Así que podemos ver su actitud aquí, su actitud optimista, si ustedes quieren. Pero anticipaba, yo sé, tengo certeza que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. ¿Qué significa esto? Son grandiosas palabras donde dice la abundancia de la bendición del Cristo. Bueno, él quiere decir, entre otras cosas, que les va a contar al respecto de lo que Dios ha hecho con otros gentiles. Si él iba a Jerusalén, quería ver y contar al respecto de cómo el Señor le utilizó en Jerusalén para cimentar la unión entre los judíos creyentes y los creyentes gentiles. Él vendría contando esta hermosa obra del Señor y las conversiones y las respuestas a las oraciones. Él vendría con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, cosas que decir, cosas alentadoras que decir. Ellos tendrían grandes cosas que recordar y contarle a él también. Esa es la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Después también tendría la oportunidad de predicar, y almas serían bendecidas y salvas. Así que él anhelaba esto. Y cuando venimos a una iglesia a adorar, y a través de este día, si venimos en oración, ejercitamos la fe y clamamos al Señor, pues entonces hay personas aquí que serán ejercitadas de forma espiritual, que serán traídas al Calvario y a Cristo, y tendrán su vida cambiada. Tendrán nuevos horizontes para ellos si vienen a salvación. Estas son cosas maravillosas que tú y yo somos privilegiados en testificar y de ser parte de ello. Y podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Todo esto lo hace Dios a través de su Espíritu. ¿Y cómo podemos venir a un culto de alabanza sin pensar al respecto de estas cosas? No tenemos ninguna emoción, si ustedes quieren, no vemos nuestro privilegio. Y no estoy diciendo que seamos como aquellas personas que son profesionales en poner una sonrisa y crear entusiasmo en las personas y alentarles. El apóstol Pablo no está usando ese tipo de cosas. Él no es un alentador profesional de personas. Más bien esto está en su corazón. Dice, tengo certeza, sé que cuando vaya a vosotros llegaré con gozo, ya sea prisionero o libre, vendré con gozo, con cosas que contarles, cosas que escuchar, cosas que predicar. Y veremos a Cristo y conoceremos el poder del Espíritu y su obra en los corazones. Y así es como nosotros tenemos que venir. Este es nuestro primer punto, que tenemos que tener sentimientos de anticipación. Entonces te reto
Y me lo pregunto a mí mismo constantemente. ¿Venimos a la casa de Dios dando todo por sentado? ¿O venimos con cierta preparación en nuestro corazón y con expectativa y con anticipación de que Dios nos bendecirá aquí, de que las personas serán ayudadas, que el Espíritu Santo estará aquí? ¿Venimos con esto en mente? Queridos amigos, esto es lo que yo veo en este versículo 29. Con abundancia de la bendición de Cristo. No creyentes con cara que no exprese nada, sino aquellos con gran expectativa. No permitas que Satanás haga que la casa de Dios, ante tu estima, sea un lugar común, un lugar ordinario. Que no sea eso así en tu estima. Este es el don que Dios te da, es el privilegio que Dios te da. Esta es la venida a la deserción espiritual si estamos fríos, si no tenemos anticipación de la bendición de Dios. Nunca vas a ser dejado a un lado si eres un verdadero hijo de Dios, pero serás dejado a un lado por cierto tiempo. El Espíritu Santo de Dios viviente te dejará solo por un tiempo, te dejará allí entristecido, apaleado, sujeto a las tentaciones de Cristo, como si Dios ya no estuviese contigo, por disciplina. Bueno, considerar las bendiciones de Dios como una cosa común y no venir con gozo y cantar las alabanzas de Dios con nuestro corazón, ese es el camino a la deserción. No predico esto quejándome. No está en mi mente que nosotros como congregación, que en esta iglesia no tenemos entusiasmo, somos fríos. No, yo no tengo eso en mi corazón, pero nos puede pasar a cualquiera de nosotros como individuos. Así que es importante señalar esto. Esto lo que tenemos aquí, lo dice el apóstol Pablo a través de sus sufrimientos. Yo sé, tengo certeza que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Y después voy al versículo 30. Pero os ruego, hermanos, esto trata al respecto de sentimientos de preocupación, en particular en la oración. Ya mencionamos sentimientos de anticipación, pero también aquellos de preocupación. Como un hombre cristiano o como una mujer cristiana, ¿acaso no hay cosas por las cuales te preocupas profundamente que te llevan a orar? ¿Has perdido tu capacidad de tener preocupación, de sentir preocupación por diferentes cosas? Bueno, el apóstol dice aquí, pero os ruego, hermanos, aquí tenemos una exhortación a la oración. Os ruego fuertemente, podríamos decir, os ruego encarecidamente, os imploro, hermanos. Esa sería una buena forma de traducir el griego. Os imploro, hermanos. Os suplico, os imploro, hermanos. Él hace un fuerte llamado porque es una tendencia humana que nosotros tenemos, que simplemente nos sumamos en indiferencia al respecto de las cosas que nos tendrían que preocupar. Estamos preocupados al respecto de las cosas de este día, el efecto que tendrá este día en los corazones, tal vez la salvación de los perdidos, bendición sobre la escuela dominical, los maestros de la escuela dominical, el que nuestro propio corazón sea realineado y rededicado. Estamos preocupados al respecto de cosas espirituales, entonces tendríamos que tener sentimientos de anticipación, sí, pero también de preocupación. La obra de Dios y la necesidad de las almas, si esto no nos preocupa, entonces hemos dejado a lado nuestros sentimientos y los hemos dado al enemigo de las almas. Entonces dice aquí el versículo 30, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por amor a Él y por el amor del Espíritu. Mira el razonamiento. Él nos da fuertes razonamientos para que nos haga sentir estas cosas que tendrían que preocuparnos por amor al Señor Jesucristo. ¿Acaso has olvidado? Parece decirme, ¿acaso has olvidado que esta es la hora de Cristo? Y no te significa nada, ya no te representa nada. Es Cristo el Señor que vino del cielo a la tierra por ti, por mí. Su compasión fue tan grande que vino a tomar nuestra eterna carga de pecado y vino a conocer esa separación del Padre en experiencia, sino en hecho. Esto lo hizo por nosotros, para nuestra salvación. Es su obra.
al salvar y bendecir a su pueblo y muchos otros. Por el Señor Jesucristo, por amor a Él, piensa en lo que Él ha hecho, piensa en lo que Él ha hecho. ¿Cómo podemos tener tan falta de sentimientos? ¿Cómo podemos estar tan fríos, tan indiferentes? Yo no estoy diciendo que tú lo estés, pero estoy seguro que a veces sí. Así que el apóstol nos da razonamientos por amor a Jesucristo, por amor a Él, por aquel que murió por ti. ¿Cómo puedes orar tan débilmente? Y después avanza con su argumento, y por el amor del Espíritu. También tiene al Espíritu Santo en el razonamiento, por amor a Él. No está refiriéndose a nuestro amor por el Espíritu, está refiriéndose al amor que el Espíritu tiene por nosotros, el amor del Espíritu, como el Espíritu Santo de Dios. También como el Señor Jesucristo y el Padre, evidentemente, cómo te ha amado y cómo Él ha derramado su amor en ti. El Espíritu Santo, quien es igual a Jesucristo, el Hijo, de forma voluntaria ha escogido ser sin importancia, por así decirlo, en este mundo. Es el Hijo, Jesucristo, quien moriría en la cruz del Calvario, quien sería alabado y aplaudido, quien sería buscado y conocido, quien movería nuestro corazón. Es Cristo, de quien nosotros hablamos en particular. Y el Espíritu Santo, quien es igual en todo sentido, igualmente Dios, igualmente poderoso y divino y eterno. Él ha escogido, el Espíritu Santo ha escogido ser aquel que vive en la sombra de Cristo, a la sombra de Cristo, quien es mencionado menos frecuentemente, quien no es buscado y adorado directamente en las oraciones que tenemos de ejemplo en la Escritura. Es el Espíritu Santo quien escoge ser aquel que es invisible. ¿Por qué? Porque ha tomado ese papel. ¿Podríamos decir un papel solitario? No, no es solitario. ¿Por qué? Por su amor que tiene por nosotros. Él sería aquel quien obra de forma secreta en el corazón, obrando en nuestra conciencia, ayudándonos a entender la Escritura, iluminándonos. Él sería aquel que, como dice Santiago en su carta, o Jacobo en la carta que se llama Santiago, protegiéndonos de todas las cosas tontas en las cuales tropezaríamos. El amor del Espíritu nos llevará hasta el final del peregrinaje en esta vida,